Hola jóvenes, como se había prometido voy a gestionar un nuevo video, ¿cierto? Hablando sobre análisis de circuitos mixtos en corriente alterna. En ese contexto vamos a realizar un pequeño circuito mixto. Un segundo. Conformado por una fuente de poder. Recordar que los análisis de circuitos mixtos, los circuitos series, paralelos, o todo el análisis en corriente alterna, nos hacemos normalmente en análisis sinusoidal de régimen permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos sin que la frecuencia cambie y todos los cálculos se hacen con valores RMS. En este aspecto vamos a partir con un circuito, bueno, que va a estar conformado con una fuente de poder cuyo voltaje RMS son 240 voltios. Vamos a pensar que la frecuencia son 50 hercios. Entonces, tenemos dos cargas eléctricas conformadas por dos impedancias, ¿cierto? La primera tiene una inductancia de 20 milihenrios. La segunda tiene una inductancia de 35 milihenrios. Vamos a tener una resistencia acá de 10 ohmios y una resistencia acá de 8 ohmios. Mientras que están alimentadas por un conductor donde su resistencia es de 0.18 ohmios. Recuerden, jóvenes, que cuando resolvemos estos circuitos, no es que estos sean valores al azar. Perfectamente los podemos estar ocupando estos parámetros después más adelante para representar cosas como, por ejemplo, un motor de inducción, ya que está generando potencia mecánica, por tanto necesitamos representarlo con una resistencia, pero también tiene bobinas y lo representamos con una inductancia. Entonces, una impedancia en realidad está representando un objeto que está consumiendo corriente alterna. De hecho, ese objeto podría ser perfectamente incluso un refrigerador, a tal punto, ¿cierto? Donde aquí en Chile, ¿cierto? Los refrigeradores, aparte de eso, aprovechando el impulso, tienen que venir certificados por el CEP, ¿cierto? Y viene obviamente certificado por eh, el índice de consumo de eficiencia energética. Pero cuando hablamos de estos elementos, pues estoy representando algún elemento, ¿cierto?, de la vida real. Más adelante vamos a aprender cómo obtener los parámetros, aunque hay asignaturas de máquina eléctrica donde nosotros vamos a aprender cómo obtener estos parámetros. Si quieren revisar cómo obtener los parámetros internos de estas máquinas, les invito a revisar mis listas de reproducción. Bien. Entonces, dicho esto, en este circuito, para este circuito nos van a pedir determinar potencia activa, reactiva y aparente, y todo esto va a ser la total la que vamos a requerir. Entonces, para poder empezar a hacer este análisis, primero tengo que lograr hacer conversar las resistencias que están en el plano real, ¿cierto?, con las inductancias que ya sabemos que van a estar en el plano imaginario. Por tanto, lo primero que tengo que partir haciendo es calcular los valores de reactancia inductiva. Recuerden que la reactancia, ¿cierto?, que nosotros asignamos con el valor de XL, no es nada más que la oposición que presenta un material al paso de la corriente alterna.
Y esto sucede, ¿cierto?, porque la frecuencia del sistema está variando. El valor de reactancia inductiva depende de 2pi por F por L. Entonces, vamos a ir calculando los valores de reactancia. X1 va a estar dado, ¿cierto? Pensando en esto, la XL1 estaría dado 2pi por los 50 hercios por 20 milihenrios. O sea, tendríamos 20 por 10 elevado a la menos 3. Como sabemos que este va a ser una magnitud imaginaria, ¿cierto? Le agregamos la J aquí y resolvemos nuestro circuito. Tenemos 2pi por los 50 por los 20 por 10 elevado a la menos 3. Tenemos que el valor de inductancia es de 6.28 ohmios. 6.28 ohmios. Encontremos ahora el valor de XL de 2. De la reactancia inductiva 2. En este aspecto acá tendríamos 2pi por 50, pero ahora serían 35 por 10 elevado a la menos 3. Vamos acá, ¿cierto? Reciclamos parte de la expresión. Cambia por 35, ¿cierto? Y tenemos 10.99. Tenemos, dejémoslo, nadie se va a enojar si dejamos en 11 ohmios. Tengo los valores de reactancia inductiva. Ahora ya puedo volver a modificar nuestro circuito eléctrico. En este aspecto, lo mejor es transformar cada una de las ramas a una impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener aquí nuestra resistencia y vamos a anotar aquí un valor de impedancia, la cual yo voy a llamar Z1, ¿cierto? Recuerden que una impedancia es la oposición compleja que se genera al paso de la corriente alterna. Bueno, si alguien no recuerda qué es una impedancia se define como la sumatoria de la resistencia, que son los únicos elementos que pueden consumir potencia activa, más la reactancia inductiva. Si nos vamos, ¿cierto?, acá y los graficamos, en el eje de las Y tendríamos el valor de XL. En el eje de las X tendríamos el valor de R. Ambos se cruzan y forman un fasor, y ese fasor se conoce como impedancia, que esto va a estar asignado por el valor de la hipotenusa que se genere y el ángulo alfa. Entonces, acá la resistencia se mantiene, ¿cierto? Que es la del cable que está uniendo el circuito. Los invito a ver el tema de regulación de tensión en conductores eléctricos, ¿cierto? Y revisar los videos que están disponibles para esta situación. En algún momento aparecerá un recuadro por aquí, si es que aprendo a agregarlos, dando el link al video. Si no, buscan en mi lista de reproducción donde dice cálculo aplicado al proyecto eléctrico. Bien, también vamos a necesitar la impedancia 2 y esta va a tener Z2. Entonces, calculemos el tema de las impedancias. Siguiendo con el resumen acá, nosotros sabemos que una impedancia se puede calcular la hipotenusa como el módulo de R cuadrado más XL cuadrado, y que el ángulo alfa se puede obtener como coseno a la menos 1 de
R partido Z. De esta manera yo puedo anotar en coordenadas polares este valor como de esta manera, con un ángulo alfa. Es la forma más eficiente de poder analizar los problemas. Ahora, también lo podemos hacer directo con la calculadora, que va a ser lo que vamos a hacer en esta ocasión para poder simplificar y acortar el tiempo de duración de esto. Así que vamos a ir calculando cada una de las impedancias. La impedancia 1, Z1, va a estar dada por ¿qué? Los 10 ohmios más el valor de la reactancia inductiva que va a estar acá, de esta de 10 ohms, que vale 6.28. Entonces no toca J 6.28. Bien, entonces, si nosotros queremos trabajar con la calculadora para que nos dé de forma inmediata en coordenadas polares esto, configuramos la calculadora. Primero, modo complejo. Ojo que estoy ocupando como referencia, ¿cierto?, la Casio 570 MS, no la Plus. En la Plus es un poco diferente, pero en YouTube hay varios videos tutoriales de cómo configurarlo. Ahora, activamos el modo complejo. Luego tenemos que seguir preguntando. La calculadora nos va a preguntar en la siguiente configuración: coordenadas cartesianas, o un número real y un número imaginario por separado. La verdad no nos interesa porque ya los tenemos por separado. Nosotros necesitamos el módulo y el ángulo, así que activamos los dos. De esta manera resolver esto se simplifica bastante. Tendríamos 10 más 6.28 dará 16.28. 6.28. Pero tenemos que decirle a la calculadora que el valor es imaginario, así que anotamos la I. ¿Por qué si nosotros usamos una J? Sí, los matemáticos ocupan la I, nosotros los eléctricos la J, porque si no podríamos confundir cuando tenemos ecuaciones extremadamente grandes, pasar a confundir la I de imaginario con la I de corriente. Básicamente es por eso. Pero tenemos que tenerlo presente al momento de ingresar los valores en la calculadora. Presionar eso igual y me dice que esto vale 11.8. O sea, el punto de intersección o la distancia total es de 11.8 ohmios. 11.8 ohmios. Pero me falta el ángulo. Así que yo presiono. Aquí me está avisando que hay un número complejo. Chip es igual ángulo de 32.12. Obviamente que ohmios. Ahora vamos con la impedancia 2. Si vamos a mirar la impedancia número 2, vamos a tener una resistencia de 8 y una reactancia de 11. Acá tenemos una impedancia altamente resistiva, no 100% resistiva, altamente resistiva. Vamos a ver qué va a pasar con esta otra impedancia. Tenemos 8 más J11. 8 más 11i, ¿cierto? No voy a volver a explicar por qué hay que agregarla ahí. 13.6. Ángulo de 53.9. Esta es una impedancia altamente inductiva. 53.97 ohmios. Ahora, ¿qué provocan las bobinas o las inductancias en un circuito de corriente alterna? Correcto, un desfase. Las inductancias cuando están solas pueden retrasar la corriente incluso hasta en 90, bueno, no incluso, la retrasan 90 grados. Pero cuando se mezclan con resistencia el retraso es diferente. Bueno, lo vamos a ver al momento de calcular las corrientes totales. Porque yo puedo simplificar el circuito completo ahora y sacar estas dos en paralelo y calcular la corriente total, o calcular las corrientes en cada una de ellas.
No puedo porque no tengo el voltaje, ¿cierto? Hay que calcular el equivalente total, ¿cierto? Ahora, ¿por qué necesitamos calcular el equivalente total? Muy bien, jóvenes. ¿Por qué? Y lo vamos a recordar por acá también. Solamente recordar, ¿cierto? Que en corriente alterna la potencia aparente es B por I, ¿cierto? La potencia activa es B por I por coseno de alfa, ¿cierto? Donde este alfa también esconde el factor de potencia. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos que la potencia reactiva es B por I por seno de alfa. ¿De dónde aparecía esto? Todo esto aparece, ¿cierto? Del triángulo de potencia, donde voy a tener en el eje de las X la potencia activa, en el eje de las Y la potencia reactiva, dado que los valores de reactancia son imaginarios, consumen una potencia imaginaria. Y como les digo a mis alumnos, el que logre descubrir para qué utilizar la potencia reactiva, ¿cierto? Se va a ganar un Nobel. El punto de intersección entre ellos forma un fasor que se conoce como potencia aparente. Y este genera un ángulo alfa, y ese ángulo alfa, que en algunos libros aparece como phi, indica la calidad del sistema. El coseno de ese ángulo es el factor de potencia, que no es nada más que la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Condiciones ideales, buscamos que P sea igual a S. Para eso vamos a ver más adelante que existe algo que se llama compensación del factor de potencia, para evitar que los multen, ¿cierto? Pero vamos a establecer por qué partimos resumiendo este circuito. Porque nos pidieron encontrar las potencias eléctricas. Para poder encontrar las potencias eléctricas necesito la corriente. Y como nos pidieron la potencia total, necesito esta corriente. Y esta sería la corriente total. Por tanto, necesito volver a simplificar el circuito. Bien. Entonces, sigamos con esto. Vamos a hacer un paso más. Z1 con Z2 están en paralelo. Los voy a dibujar y voy a anotar los valores. No pierdo nada. Vamos recordando acá. Tengo una resistencia de 0.18 ohmios. Un voltaje RMS de la fuente, ¿cierto? De 240 voltios. Y por tanto lo vamos a ocupar de referencia con ángulo de 0. Vamos a tener aquí una impedancia, ¿cierto? Cuyo valor es 11.8, ángulo de 32.12. Y paralelo a esta impedancia tenemos otra impedancia también inductiva, ¿cierto? No quise agregar una capacitiva porque si no se podían básicamente eliminar entre ellas. Recuerden que condensadores y bobinas son enemigos acérrimos. No mencionaría ningún meme o frase de los Simpsons porque hoy podría ser resultada ofensiva. Vamos a tener la impedancia Z2, 13.6, ángulo de 53.97 ohmios. Bien, estos dos están en paralelo. Por tanto, para poder encontrar el circuito total, y nos vamos a ir dando cuenta que se van resolviendo de forma normal, igual que en cualquier circuito, vamos a tener que generar una sola impedancia. Estas dos están en paralelo, pero con estas están conectados en serie. O mejor, hagámoslo un paso más, sí, total, no va a pasar nada. Ya, para sacar esta pequeña Z equivalente prima, por así decirlo, sí, voy a ponerle Z equivalente ya, no total. Va a estar dado por Z1
paralelo con, oh, perdón, la didáctica, ¿cierto? Z1 paralelo con Z2. Por tanto, si tenemos una calculadora científica, ¿cierto? Que ahora la podemos instalar incluso en el celular, así que no hay excusa en no tenerlo. Un paralelo de algo es la sumatoria inversa de cada uno de ellos. Entonces tendríamos 13.6 ángulo de... Oh, perdón, mi didáctica. Vamos con las cosas en orden. 11.8 ángulo de 32.12 a la menos 1 más 13.6 ángulo de 53.97 a la menos 1. Y todo esto a la menos 1. Si alguien se pregunta de dónde salió esto, recuerden que por propiedad matemática 1 partido x es lo mismo que decir x a la menos 1. Y esto es más fácil anotarlo en la calculadora. Ahora, entonces cuando yo tengo varias resistencias en paralelo, R1, R2, R3, o impedancias también puede ser, en vez de estar anotando 1 partido 1, R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3, donde lo único que estoy haciendo aquí es calcular conductancia 1, conductancia 2, conductancia 3 y calcular la conductancia equivalente. Los puedo anotar de la misma manera como R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1 y este menos 1 gigante lo pongo afuera. Y es lo mismo, y esto es más fácil y ordenado para anotarlo en la calculadora. Ahora, eso me hace acordarme de algunos conceptos importantes que deben conocer. 1 partido R no es nada más que conductancia. Su unidad de medida es el Siemens, que dibuja con un ano invertido, y es la capacidad que tiene un material de transportar energía eléctrica. Sí, cuando estamos resolviendo circuito en paralelo, en realidad lo que estamos haciendo es calcular la conductancia. También vamos a tener la susectancia, que se asigna con la letra B, que es 1 partido la reactancia. Su unidad de medida también va a ser el Siemens. Y por último vamos a tener la admitancia, se asigna con la letra I y es inverso es 1 partido Z. Solamente para dato curioso. Bien, sigamos acá. Entonces tenemos este circuito en paralelo, resolvámoslo. Paréntesis, paréntesis, 11.8 ángulo de 32.12, cerramos a la menos 1, más paréntesis, 13.6, oh, no se anotó el 1, volvamos atrás, 13.6, ángulo de 53.97, cerramos a la menos 1, volvemos a cerrar a la menos 1 y nos da 6.43, sí, siempre va a ser menor, 6.43, ángulo de 42.26. $0.18. Bien. Voy a aprovechar la magia de la tecnología. Vamos a recortar esto porque se me está acabando la pizarra hacia abajo.
Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Quedó súper lejos. Bien, entonces, ahora sí estamos en condiciones de hacer el circuito equivalente y ponernos en marcha y calcular, ¿cierto?, nuestras corrientes. Vamos a anotar aquí el voltaje, ¿cierto? 240 voltios. Vamos a tener aquí la corriente y vamos a tener una Z total dada por 0.18 más 6.43 ángulo de 42.26. Recuerden que para poder sumarlos yo tendría que descomponer esto y sumar los valores reales y después sumar los valores imaginarios con Pitágoras, ¿cierto? Pero las calculadoras hacen la transformación, no hay para qué estresarse, ¿cierto? Entonces tomamos 0.18 siempre y cuando la tengamos activa en modo complejo, más 6.43 ángulo de 42, no, perdón, de 42.26 nos da 6.56. 6.56 sí, es igual ángulo de 41.2. Por tanto, ya estoy en condiciones de calcular la corriente total. ¿Sí? Porque esto sigue correspondiendo a la ley de Ohm, ¿cierto? Donde vamos a tener voltaje, impedancia y corriente. Sí, este reemplaza ahora el valor óhmico. La corriente total, que es esta, ¿cierto? Va a estar dada por B partido I. Y vamos a tener 6.56, perdón, 240 voltios dividido 6.56 ángulo de 41.2. La verdad ese paréntesis no es necesario. 6.56 ángulo de 41.2. 36.58. 36.58. Y esto además que tiene que tener un ángulo, ¿cierto? Bueno, nosotros por propiedad de los números complejos sabemos que este ángulo va a pasar hacia arriba en negativo. Pero si no me creen, menos 41.2. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente está retrasada con respecto al voltaje de la fuente en 41.2 grados. Es por eso que uno puede gestionar lo que se llaman diagramas fasoriales. Si ocupamos de referencia nuestro voltaje, vamos a tener en el eje de las X nuestro voltaje con un ángulo 0 y vamos a tener que nuestra corriente está aquí, casi a 45 grados, ¿cierto? De menos 41.2. Así no tengo el ángulo.
Bien, ahora estamos en condiciones de calcular la potencia. Y aquí, tenemos en cuenta lo siguiente. El módulo de S va a ser igual al módulo de B por el módulo de I. O sea, que tenemos 240 voltios por la corriente, ¿cierto? Que serían 36.58. Eso nos da un valor de potencia aparente de 240 por 36.58. 8779.2. 8700, ya, 79.2. ¿Qué se mide esto? Volamperes. Bien. Ahora podríamos calcular la potencia activa, pero tenemos un problema. Según el resumen que vimos acá, necesito coseno de alfa. ¿De dónde saco el alfa? ¿Existirá una forma de calcular la potencia fasorial de forma inmediata? Y la respuesta es sí, existe. Pero no le cuenten a los matemáticos. Vamos a tener que la potencia fasorial va a estar dada por el voltaje fasorial por la corriente fasorial conjugada. Este operador matemáticamente no existe, jóvenes. Lo inventamos los eléctricos para compensar el ángulo. ¿Qué es lo que pasa? La potencia reactiva consumida por una bobina debe ser positiva. Y si lo dejamos negativo el ángulo de la corriente, no va a dar negativo. Segundo, bueno, cuando terminamos de calcular, se van a dar cuenta solo. Vamos a tener 240 ángulo de 0 por la corriente, que serían los 36.58 ángulo de menos 41.2. Pero esto está conjugado. ¿Qué significa que sea conjugado? Los van a ver. 240 ángulo de 0 por 36.58 ángulo de más 40, sí. Es como que multiplicamos, vamos por menos 1 el ángulo de la corriente. Bueno, si multiplicamos módulo por módulo, el resultado que vamos a tener de la potencia aparente va a ser el mismo. O sea, los 8779.2. Pero ahora nos va a quedar con un ángulo. Y ese ángulo es de 41.2 voltamperes. En un circuito monofásico como el que estábamos revisando, el ángulo de la potencia aparente con el ángulo de la impedancia total, la impedancia total la sacamos aquí arriba, perdón, son iguales. Así que si les da diferente, se equivocaron. Nos falta encontrar la potencia activa, pero ahora es fácil. La potencia activa, que es la que realmente está generando trabajo en este circuito y se está transformando en movimiento, luz o calor, dependiendo del objeto que esté representando la impedancia, va a quedar dada B por I por coseno de alfa. Aunque también puede ser S por coseno de alfa. Entonces, tenemos... Ay, me pasé de largo, perdón. Me voy a copiar este número hacia arriba, pero es que sí, me va a volver a olvidar. Sí, jóvenes, yo hago mis videos
como un monólogo, se van grabando a medida que los voy gestionando, sin edición, porque todavía no sé. Ya, dejémoslo ahí por mientras. Entonces tendríamos los 8779.2 por coseno, ¿cierto? De alfa, que en este caso sería 41.2. Si en algunos libros ocupan phi, es el mismo ángulo, solamente por un tema de costumbre de cuando me enseñaron a mí hace varios años atrás, quedé con alfa. Y se fue gestionando. Entonces, normalmente en mi casa de estudio, Mater, ocupábamos alfa, que algunos profesores ahora sí, igual siguen ocupando phi, pero es, básicamente es lo mismo. Es para identificar. En ese aspecto vamos a tener que nuestra potencia activa del sistema va a estar dada por 8779.2 por coseno de 41.2. Y eso es igual a 6605. Entonces teníamos 6605.5 watts. Sí, la unidad de medida de la potencia activa es el watts. Finalmente tendríamos la potencia reactiva, que es el veneno de nuestro sistema, lo voy a anotar con naranjo, la cual yo no quisiera no tener, ¿cierto? B por I por seno de alfa. Esto también puede ser S por seno de alfa. Por tanto, vamos a tener los 8779.2 por seno de 41.2. Bien, en ese contexto, jóvenes, vamos a tener que, bueno, reciclamos nuestra expresión y lo cambiamos por seno. Nos va a dar 5782, ¿era cierto? Sí. 5782.76. Y esto se mide en volt amperes reactivos. Como sé que pertenece a una reactancia inductiva, yo le voy a agregar la J. Eso quiere decir que nuestra potencia aparente compleja está dada por una potencia, perdón, ya le hemos dado el verde, ¿cierto? A la potencia, sí. Eso nos da que la potencia de nuestro sistema está dada por una potencia activa de P más JQ, ¿cierto? Oh, mi didáctica, perdón. Y entonces tenemos, para terminar, nuestra potencia compleja está dada por una potencia activa de 605, 6605,5 más, nuevamente mi didáctica, perdón, jóvenes, perdón, 6605.5 más nuestra potencia reactiva, J, 5782.76. Entonces, nuestro triángulo de potencia, y ya vamos a ir terminando, va a estar dado por nuestra potencia activa, nuestra potencia reactiva y nuestra potencia aparente.
y vamos a tener un ángulo alfa que está establecido en 41.2. Eso nos quiere decir que nuestro factor de potencia de nuestra instalación, coseno de alfa, ¿cierto?, es igual a 0.75. O sea que estamos muy bajo en cualquier país del mundo. Yo creo que con ese valor estamos fuera de norma. Por ejemplo, en Chile, ¿cierto? En la norma actual, por un factor de potencia bajo 0.93, ¿cierto? FDP, ¿cierto? Menor a este valor, me multan un 1% de recargo sobre la factura. Entonces, si yo pagaba 1.000.000 de pesos, o $1.000, por así decirlo, para que me escuchan de otro país, tengo que estar pagando $10 de recargo. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para los chilenos, si sería 1.000.000 de pesos la empresa, tendríamos que estar pagando, en este caso, si estamos, ¿cuántos puntos para abajo estamos? Bueno, lo podemos hacer relación con la calculadora. 0.93 menos 0.75. Estamos pagando un 18% de sobrecargo. Lo cual es harto. Son 100, si fuera 1.000.000 de pesos, son 180.000 pesos que estamos pagando más. Y eso se va acumulando mes a mes. Bien, jóvenes, entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿cierto?, para ver cómo se resuelve un circuito mixto en corriente alterna. Si ustedes se fijan, las propiedades o el método de resolución es exactamente el aplicado en corriente continua, solamente que ten cuidado que ahora tenemos tres potencias que nos van a ser de interés y las cuales debemos calcular. Para que practiquen a ustedes, y no se los voy a decir, revisen cuánto es el voltaje real que le está llegando a cada uno de estos elementos. Y calculan las potencias en cada uno de los objetos y los suman. A ver si cuadran con la potencia total que acabamos de descubrir, de manera de práctica. Así que sin que más que decir, jóvenes, los dejo. Si alguien por ese motivo quiere alguna consulta, la deja en los comentarios del video, o a mis estudiantes los dejo que me puedan escribir vía correo electrónico. Lo que les guste. No olviden darle un like si les sirvió de utilidad el video. Sin más que decir, muchas gracias por verme. Hasta la próxima.